Yo soy Alejandra Dávila y hoy veremos el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular se compone de arterias, venas y su órgano principal, el corazón. Nosotros nos imaginaríamos que la mayoría de sangre se encuentra en las arterias, mientras que en las venas se encuentra un menor porcentaje. Pero no es así. En las arterias encontramos el 20% del total de nuestra sangre, mientras que en las venas encontramos el 80%. Esto gracias a su mayor diámetro y a su mayor capacidad de expansión. Ahora hablaremos de la clasificación de tanto arterias como venas. Las arterias pueden clasificarse según su ramificación, en arterias terminales y colaterales. Por otro lado, también pueden clasificarse de acuerdo a su calibre o tamaño, en arterias grandes o elásticas, arterias medianas o musculares y pequeñas o también llamadas arteriolas. En las venas también podemos clasificarlas de acuerdo a su tamaño o calibre, en vénulas, venas medianas y venas grandes. Y también por su localización, en venas superficiales y venas profundas. Empezaremos hablando del órgano central de nuestro sistema cardiovascular, el corazón. Este se localiza en la cavidad torácica, en el mediastino, específicamente mediastino medio, entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. El corazón funciona como una bomba muscular que da y recibe sangre desde y hacia todo nuestro organismo. Para poder visualizar mejor una anatomía interna del corazón, haremos un corte coronal, donde podremos apreciar a sus 4 compartimentos. Superiormente encontraremos a los atrios e inferiormente a los ventrículos, separados entre ellos a través de las válvulas atrioventriculares. Recordando la posición anatómica del sujeto anatómico, del lado derecho encontraremos a la aurícula derecha y al ventrículo derecho, separados entre ellos por la válvula atrioventricular llamada tricúspide. Del lado contrario, encontraremos a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo, separados por la válvula mitral. Ahora hablaremos de los vasos sanguíneos, unos eferentes, es decir, que salen del corazón, llamadas arterias, y otros aferentes, es decir, que llegan al corazón, llamadas venas. Empezaremos hablando de una arteria fundamental para nuestro organismo, llamada arteria aorta. En esta vista podemos visualizar su porción ascendente y a su callado o arco aórtico, del cual saldrán 3 de sus ramas fundamentales: el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Por otro lado, tendremos a una arteria que va hacia nuestros pulmones, llamada arteria pulmonar. Por otro lado, tendremos a las venas, una que se encargará del drenaje de cabeza, cuello, miembros superiores y parte de nuestro tórax, llamada vena cava superior. Por el otro lado, encontraremos a la vena cava inferior, encargada del drenaje de nuestros miembros inferiores y parte de nuestra cavidad abdominal. En la aurícula izquierda encontraremos el desembocamiento o la llegada de 4 venas, llamadas venas pulmonares, unas derechas y otras izquierdas, las cuales vienen de nuestro pulmón derecho y nuestro pulmón izquierdo. Ahora hablaremos específicamente de las arterias. ¿Pero qué son? Estas se definen como vasos eferentes que transportan sangre desde el corazón hacia los lechos capilares. Tienen un diámetro que va de mayor a menor, al contrario de las venas, que va de menor a mayor. Alguna de sus funciones, aparte del transporte sanguíneo, va a ser la regulación de la presión arterial y el transporte de oxígeno, nutrientes y productos de desarrollo. Como vimos anteriormente, las arterias pueden clasificarse de acuerdo a sus ramificaciones en arterias colaterales y en arterias terminales. A las arterias colaterales se les define como ramas que se desprenden de un tronco arterial que no deja de existir. Como ejemplo, tenemos a la arteria aorta abdominal,
y mencionaremos algunas de sus ramas colaterales. Empezaremos por las arterias frénicas inferiores, el tronco celíaco, arterias suprarrenales, arterias renales, la mesentérica superior, arterias gonadales y finalmente la arteria mesentérica inferior. Por otro lado tenemos a las arterias terminales, las cuales son la terminación de una arteria, ya sea por su bifurcación o un cambio de región. Aquí tenemos a dos ejemplos, a la arteria axilar, la cual es rama terminal de la arteria subclavia. La arteria subclavia, al pasar el borde inferior de la primera costilla, se convierte en la arteria axilar. Otro ejemplo, encontramos aquí que la arteria axilar, cuando sale de esta región, se convierte en arteria humeral. La arteria humeral se bifurca en una arteria radial y una arteria ulnar. Entonces podríamos decir que las ramas terminales de la arteria humeral serían la arteria radial y la arteria ulnar. Puede haber ciertas uniones entre vasos sanguíneos. A estas uniones les llamaremos anastomosis. Estas pueden ser entre arteria y arteria, llamada anastomosis arterioarterial, o puede ser entre arteria y vena, llamada arteriovenosa. Dentro de las anastomosis arterioarteriales encontramos dos muy importantes, una por inosculación y otra por convergencia. La anastomosis arterioarterial por inosculación se define como la unión de las partes terminales de unas arterias, que formarán arcos. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de los arcos palmares, uno superficial, que estará dada por la arteria ulnar, y un arco palmar profundo, que estará dada por la arteria radial. Por otro lado tenemos a la anastomosis arterioarterial por convergencia, que se da por la fusión o la unión de dos arterias. Aquí tenemos el ejemplo de las arterias vertebrales, que son ramas de las arterias subclavia, que se unen a nivel de nuestro tronco encefálico y forman a la arteria basilar. En la anastomosis arteriovenosa, estas se encuentran principalmente en los dedos y se da antes de que una arteria y una vena puedan unirse por el lecho capilar. Esto se da con la finalidad de la conservación de calor. A este tipo de anastomosis también se le conoce como cortocircuito, donde arterias y venas se unen. Como hemos visto anteriormente, las arterias pueden también clasificarse por su calibre o tamaño. Para esto nosotros tenemos que saber sus tres capas, que de interna a externa encontraremos a la íntima, formada por células endoteliales o también llamadas epitelio plano simple, la media, que estará conformada por fibras elásticas y células de músculo liso. De acuerdo a esta, podemos clasificar también a las arterias en arterias elásticas y en arterias musculares, de acuerdo al número de fibras elásticas y musculares que ésta contenga. Finalmente, encontraremos a la capa adventicia, que estará hecha por tejido conjuntivo fibroelástico. A las arterias se les va a encontrar de un mayor a un calibre menor. Es por eso que se les llama arterias grandes o elásticas, arterias medianas o musculares y arterias pequeñas o Empezaremos hablando de las arterias grandes o elásticas. Aquí nosotros tenemos un acercamiento de la túnica media de esta arteria elástica, donde la imagen histológica nos muestra de un color fucsia intenso a las fibras elásticas que encontramos en ella. Como podemos ver, es un gran número. Gracias a esto, estas arterias nos ayudan a la regulación de la presión sanguínea, pues cuando el corazón se contrae y expulsa esta sangre a través de las arterias, estas se estiran y así pueden mantener o minimizar el cambio de presiones y cuando el corazón se relaja, estas vuelven a su normalidad. Algunos ejemplos de estas son la arteria aorta, junto con sus ramas, el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda, el tronco pulmonar
y las arterias ilíacas, ramas terminales de la arteria aorta abdominal. Arterias medianas o musculares. Estas, en su capa media, encontraremos que tienen un gran número de fibras musculares y un menor número de fibras elásticas. Es por eso su nombre. Aquí veremos dos ejemplos, como lo es la arteria humeral y la arteria ulnar. Por otro lado,